Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a la tercera y última charla del tercer ciclo webinar en conservación de fauna silvestre. Para los que no nos conocen, somos el Grupo Fauna Tamanduá de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestro disertante de hoy es el médico veterinario Martín Vicente, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente en la misma universidad desde 2007 en varios cursos de grado y posgrado. Desde el año 2015 forma parte del equipo técnico de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, estando a cargo del registro y control de los parques zoológicos y de los centros de rescates bonaerenses. También se desempeña en la misma institución como fiscalizador de procedimientos por comercios y tenencia ilegal de fauna silvestre. E integra la Alianza del Cardenal Amarillo en la provincia de Buenos Aires, creada en el proyecto de Cardenal Amarillo. Por esto último, la charla de hoy va a ser sobre la Alianza del Cardenal Amarillo de la provincia de Buenos Aires como ejemplo de trabajo colaborativo en pos de la conservación. Las preguntas que se les vayan ocurriendo durante la charla las pueden dejar en el chat y después las vamos a leer al final. Sin más que decir, te paso la palabra, Martín. Bueno, buenas noches y gracias. Ahí, denme un segundito que comparto la pantalla. Ahí estamos. Avísenme si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Se escucha bien también. Bueno, así arrancamos. Como bien introdujeron, la charla de hoy es sobre una estrategia de conservación a partir del trabajo colaborativo e interdisciplinario. Es un modelo de trabajo que se viene desarrollando en la provincia de Buenos Aires con una especie autóctona de Argentina y que se encuentra en peligro de extinción, que es el cardenal amarillo. Bien, para arrancar contando un poco de qué versa esto de una alianza o la alianza del cardenal amarillo de la provincia de Buenos Aires, es un grupo de instituciones que se unió esfuerzos para trabajar en pos de la conservación del cardenal amarillo y que tiene, en principio, la misión de lograr la reinserción de ejemplares de cardenal amarillo decomisados, es decir, rescatados o recuperados de distintos orígenes, pero siempre vinculado a la tenencia ilegal o tráfico ilegal de fauna silvestre. Y este proceso de rehabilitación para llegar a la reinserción contempla una serie de delicados pasos que tienen que ver con la rehabilitación física, comportamental y sanitaria, la identificación del origen más probable y la posterior elección del sitio de liberación y reinserción propiamente dicha, además de la mitigación de las amenazas y la evaluación de nuevas estrategias de conservación ex situ para la especie, como puede ser la cría bajo cuidado humano. Como verán en los logos, participan de esta alianza un número importante de organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs, fundaciones, asociaciones, grupos de investigadores y, por supuesto, organismos del Estado, que son quienes, de alguna manera, controlan y orientan las acciones. Así que el éxito de este trabajo no es mérito de una sola institución, sino que es el mérito del trabajo colaborativo interdisciplinario. Así que siempre arrancamos por esta parte de contar quiénes somos los actores de la alianza para que quede claro que, si bien hoy me toca estar a mí frente a la disertación, porque en parte pertenezco a un organismo del Estado que de alguna manera es quien inicia el proceso de creación de esta alianza, depende esta alianza del trabajo de muchos, del esfuerzo de muchos involucrados, así que hay que siempre recordarlos y agradecer. Bien, y iniciando un poco por describir brevemente algunas particularidades de la especie, del cardenal amarillo, de por qué su importancia, para el trabajo en pos de su conservación. Resulta importante siempre mencionar que es una especie endémica de Sudamérica, que solo habita en 3 países, que es la única especie del género Gubernatrix, ¿sí? Y que Argentina concentra la mayor población histórica
y actual, y la mayor distribución natural de la especie histórica y actual. Y eso convierte a Argentina en un actor fundamental en la conservación de esta especie, ya que si Argentina no lidera o no inicia los procesos de conservación de la misma, los esfuerzos que pueden realizar los otros países como son Brasil y Uruguay van a ser ínfimos en relación al potencial que tiene nuestro país para el desarrollo de esas actividades. Es una especie muy particular, posee dimorfismo sexual, que se hace evidente en los adultos, ¿sí? Siendo el macho de un color amarillo oliváceo brillante, la hembra mantiene durante toda la vida algunos tonos grisáceos amarronados y una mancha o zona blanca en el cuello en forma de babero. Se caracteriza también por el macho poseer un canto melodioso, armónico y que generalmente produce atracción para las personas que se dedican a la comercialización ilícita de vida silvestre, siendo el macho a su vez muy territorial durante la época reproductiva, y esto lo vuelve un blanco fácil al momento de hacer trampeo o captura, ya que generalmente con un llamador macho, con un animal macho expuesto en la zona de nidada de la especie, los machos de la zona que establecieron territorio van a ir a la confrontación y son blanco fácil del trampeo ilegal. Eso lo convierte en una especie crítica para combatir el tráfico. A su vez, como ya les dije, es una especie que tiene una distribución muy limitada, ¿sí? Es endémica del Cono Sur, habita solo 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay, y está fuertemente asociado a un ecosistema en particular, que es el ambiente del espinal y del monte, particularmente en nuestra área de trabajo, que es la provincia de Buenos Aires. Se ubica o se encuentra naturalmente en la pata sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? donde encuentra el ambiente propio para el desarrollo de la especie, que se asocia a bosques de chañar y de caldén, y que se encuentran distribuidos únicamente en los partidos de Bahía Blanca, Puan, Villarino y Patagones. Es decir, tiene una distribución en provincia de Buenos Aires muy acotada. En realidad, en toda la Argentina tiene una distribución muy estrecha. A ver si el cursor me ayuda. Sí, bien. Es esta zona en forma de C que bordea la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba, ¿sí? Que es donde naturalmente encuentra lo que queda del espinal en Argentina, ¿sí? A su vez, esta área de distribución se encuentra obviamente muy fragmentada. Esto no es un continuo de bosque, de espinal y de monte, ¿sí? Sino que son áreas relictuales donde quedan estos bosques y donde podemos encontrar eventualmente al cardenal amarillo. De hecho, hay zonas en las que casi no se encuentra en vida silvestre la especie. Y esto nos marca un poco la importancia de la conservación del ambiente natural donde habita para poder pensar en la conservación de la especie. Algo que es importante de remarcar y que siempre que damos esta charla como parte de la difusión y de la educación ambiental en torno a las actividades que desarrollamos como alianza, es que otro de los puntos claves para pensar en que es una especie bandera para su conservación es el estado actual de esta especie. Como les dije, habita solo 3 países y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece en su lista roja una existencia de entre 1.000 y 2.000 ejemplares maduros a nivel mundial. Es decir, la UICN nos está diciendo que solo quedan en la naturaleza entre 1.000 y 2.000 ejemplares vivos, maduros reproductivamente, asociando este número de animales maduros a una población que oscila entre los 3.000 y 3.500 de animales totales si consideramos los juveniles, los que no llegaron a la etapa reproductiva. Esto nos marca una importancia significativa para el trabajo con esta especie, y algo que siempre nos gusta mencionar cuando damos esta charla es qué nos pasa como
localmente como provincia y como país, que en general terminamos atendiendo a las necesidades de otros continentes. Seguramente si hoy pudiéramos interactuar y hiciera la pregunta extensiva a todos los que participan, si conocen al elefante africano o al elefante asiático, seguramente la mayoría diría que sí lo conoce. Posiblemente si preguntara quién conoce efectivamente al cardenal amarillo realmente, ¿no? Quién conoce sus datos biológicos, su distribución e información relevante, posiblemente no obtenga la misma cantidad de manos levantadas. Y fíjense lo que nos habla de la crisis de educación ambiental que tenemos en el país, que sin duda la mayor parte de los argentinos conocemos al elefante, conocemos su situación, y no conocemos la situación de las especies en peligro de extinción a nivel local, siendo que quedan muchos menos cardenales amarillos en la naturaleza que elefantes. Y esto nos habla un poco de el cambio real de paradigma que tenemos que hacer y el trabajo que como organismos del Estado y ONGs o asociaciones vinculadas con la conservación debemos darnos en la sociedad para avanzar en una potencial conservación de las especies que se encuentran amenazadas. Así que bueno, nada, toda charla sirve para dar difusión a esto, y así que es una invitación no solo a conocer al cardenal amarillo, sino a muchas otras especies nativas que requieren nuestra atención y nuestras acciones. Bueno, y entonces llegamos a plantear que es una especie autóctona, que es una especie en peligro. Ahora, ¿cuáles son los motivos que han llevado a esta especie a estar en peligro o que actualmente la siguen acercando al peligro de extinción? Bueno, sin duda es una de las especies emblema que sufre el tráfico y comercialización ilegal para abastecer el mercado negro de animales silvestres. Sin duda es un ejemplo claro de captura y comercialización como ave de jaula, como ave canora, ¿sí? Como bien dije, el macho es un animal vistoso por su plumaje brillante, amarillo, llamativo, su gran tamaño. Es una especie que, en principio, muestra una aceptación bastante clara de las condiciones de cautiverio, es decir, es una especie que a lo largo de los años quienes trafican o comercializan animales silvestres de forma ilegal para abastecer el mercado negro han encontrado una especie que subsiste o sobrevive en condiciones de cautiverio y que a su vez tiene un canto sumamente melodioso, y eso lo hace blanco fácil. Sin duda, como les dije, la captura y comercialización es una de las principales amenazas, y a su vez esto se asocia a que esta presión de caza o selección artificial, digamos, está relacionada a la extracción de machos, lo que genera, a su vez, un vaciamiento en el ambiente o una disminución de la población de machos y una falta de conformación de parejas al encontrarse las hembras sin machos con las cuales formar pareja. Sin duda, como ya dijimos, también algo muy importante para remarcar es la modificación del ambiente natural, la pérdida de este hábitat tan particular en el que habita el cardenal amarillo, siendo clave que el desmonte y la tala indiscriminada de los bosques nativos del espinal llevan, obviamente, a una tendencia decreciente de la población del cardenal, ya que esta especie está fuertemente vinculada a este ecosistema. No logra adaptarse a otros ecosistemas, no es encontrado en otros ecosistemas con facilidad, y de encontrarse eventualmente en otro tipo de bosques implantados, no es exitosa su reproducción, y eso lo lleva a una tendencia decreciente de su población al disminuir los bosques nativos de espinal y monte. Así que esta es la segunda amenaza que describimos o que se describe históricamente para la especie, pero a lo largo de la historia se han descrito otros potenciales peligros para la especie, como son estas tres que vemos acá abajo enumeradas, que son la hibridación de la especie con otra especie que comparte la distribución sur, ¿sí?, de esta C que nombraba hoy en color gris, del área de distribución del espinal. En el sur de su distribución
el cardenal amarillo coexiste con la diuca común o diuca diuca, y se ha observado eventualmente la aparición de híbridos entre hembras de cardenal amarillo y machos de diuca, en principio sin estar del todo comprobado. Hay una presunción de estrategia de reproducción para aquellas hembras que han quedado solas sin poder formar pareja por la drástica disminución de los machos en la naturaleza. Como ya dije, son los que principalmente se extraen para la venta comercial por su canto, venta comercial ilegal por su canto, ¿sí? Y existen dos amenazas que han sido descritas últimamente en algunos trabajos de investigación que han sido publicados, como son el parasitismo de cría por el tordo renegrido, ¿sí? Es otra especie que coexiste en la misma región con el cardenal amarillo. Esta especie parasita nidos de múltiples especies silvestres como estrategia reproductiva, y el cardenal amarillo, sin duda, sufre de esta acción del tordo renegrido, encontrándose en algunos campos, en algunas zonas estudiadas, un 100% de parasitismo de nido, de los nidos observados de cardenal amarillo, con incluso reclutamiento cero de pichones de cardenal. Es decir, la torda hembra no solo pone huevos en el nido de cardenal amarillo, sino que al poner esos huevos pica los huevos del cardenal amarillo para que estos no eclosionen y garantizar mayor éxito reproductivo para esta especie que parasita, encontrándose en algunas zonas determinadas una alta presión de parasitismo, lo que lleva a que todos los nidos estudiados de cardenal amarillo reclutaban 0 pichones de cardenal y en la mayoría sí reclutaban pichones de tordo. Algo que nos llama la atención y nos pone a pensar en cuáles son los motivos que aumentan la existencia de tordos en esa zona y aumentan la presión de parasitismo sobre los nidos de cardenal, ¿sí? Esto no es que se observa en todo el área de distribución, sino en lugares específicos donde se han hecho estudios, y hay algunas ideas parciales o conjeturas que asocian la alta presencia del tordo renegrido en algunos campos específicos por la presencia o la alta presión productiva de producción bovina, ¿sí? Con la consociación de la producción bovina con el aumento del tordo renegrido, pero bueno, faltan realizar varios estudios para afirmar que hay una relación directa entre la presencia de tordos en exceso o el aumento de la población de tordo con algunas prácticas agropecuarias específicas. Y por último, algunas de las amenazas a las que se enfrenta la especie se asocian con otros usos productivos de los campos o de las áreas de distribución del cardenal amarillo, como son la utilización de tanques australianos como fuentes o reservorios de agua para la producción ganadera. Lo que se ha comprobado en algunas zonas de distribución del cardenal es que estos reservorios de agua, sobre todo cuando estos tanques entran en desuso, el nivel de agua baja y entramos en épocas de sequía. Muchas aves, no solo el cardenal amarillo, muchas aves, mamíferos y algunas otras especies como reptiles, ingresan a estos tanques australianos a beber agua, y al caer en el agua no pueden salir y terminan ahogándose. El ahogamiento en tanques australianos es un problema importante para la fauna silvestre y es una de las amenazas para el cardenal amarillo, ¿sí? que se han descrito en los últimos años. Así que este panorama de analizar las amenazas sin duda nos sirve al arrancar o iniciar un proyecto de conservación para poder delimitar cuáles serán las acciones que tendremos que realizar para mitigar estas amenazas, y obviamente que el proyecto o el plan de conservación no quede simplemente en la devolución de animales rehabilitados del tráfico sin atender a los motivos que han llevado a la declinación de la población en la naturaleza. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de una alianza del cardenal amarillo de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hablamos
de una estrategia de conservación que se da en un momento específico de la historia, en una coyuntura que permitió el desarrollo de esta estrategia de conservación y la cual se basó en algunos antecedentes que eran fundamentales para empezar a pensar o delinear un plan tan particular de conservación de una especie emblemática como el cardenal amarillo. Esta es una lista de algunos de los antecedentes que nos permitieron sentar las bases para soñar o pensar en que una alianza de este tipo podía concretarse. Así es que durante muchos años hicieron talleres nacionales y en algún momento también iniciaron talleres provinciales, ¿sí?, locales, para la conservación de esta especie, del cardenal amarillo. Ahí están enumeradas las fechas y demás. Lo importante de esto es que había antecedentes de reuniones en las que habían sentado las bases, en las que se habían sentado las bases de cuáles serían los lineamientos iniciales para iniciar un proyecto de este tipo. Sin duda, también existían datos concretos de las poblaciones actuales o locales de cardenal amarillo. Existió un censo nacional del cardenal amarillo impulsado por Aves Argentinas en el año 2005. Existía en la provincia de Buenos Aires en particular un estudio a campo realizado por el antiguo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actualmente Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera evaluó las poblaciones y la distribución y abundancia del cardenal amarillo en la pata sur de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez existió algo tan importante y significativo como un trabajo de una investigadora, Marisol Domínguez, que planteó en su trabajo de tesis doctoral el estudio de la especie en tanto a su genética y realizó una estructuración de la población del cardenal amarillo a través de la utilización de marcadores moleculares genéticos, ¿sí? Lo que terminó de dilucidar cuál era la genética de los cardenales que vivían en Argentina. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia más adelante de entender que conocer la genética nos permite conservar de forma correcta y segura. Bueno, así que en el proceso de creación se tuvo en cuenta la alta casuística en la provincia de Buenos Aires de decomisos de la especie. Es sin duda la especie en peligro de extinción más frecuentemente hallada en los operativos en los cuales se decomisa fauna silvestre de tráfico ilegal, ¿sí? Y acá hago una pausa para aclarar algo porque esto puede ser entendido de forma incorrecta. No es la especie mayormente encontrada, ¿sí? En términos generales, hay otras especies, sobre todo aves, que se encuentran con mayor frecuencia en los decomisos, como pueden ser el jilguero dorado, el cabecita negra, el corbatita, el pepitero gris de collar, etc. Son algunas especies de la avifauna autóctona que se encuentran con mayor frecuencia, pero sin duda el cardenal amarillo es la especie en peligro mayormente encontrada en los decomisos en la provincia de Buenos Aires. Hay una casuística significativa de aparición de esta especie y de alguna manera la provincia tenía que dar respuesta a el secuestro o decomiso de un número importante y significativo de animales que se encuentran en este grado de vulnerabilidad y de esa manera empezó a pensarse o a trazarse la posibilidad de generar una estrategia de rehabilitación y reinserción de estos ejemplares. A su vez, la provincia de Buenos Aires contaba con capacidad instalada para la rehabilitación de estos animales, ¿sí? Existían proyectos institucionales en algunos zoológicos y centros de rescate, como por ejemplo en Bioparque Temaiken. Había relevamientos previos y conocimiento del territorio realizados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires a través de esos censos que les mencioné hoy. Existían técnicas de laboratorio para hacer asignación genética de esos animales y poder empezar a descubrir el origen posible o más probable de los animales que se decomisaban en Buenos Aires, si efectivamente correspondían a la zona sur de la provincia de Buenos Aires o correspondían a otra región o área de la Argentina. Había experiencias previas de trabajo con la especie,
de mantenimiento de la especie en cautiverio y de cría de la especie. Poseíamos o contábamos con aliados fundamentales como Aves Argentinas, que contaba con personas con mucha expertise en el trabajo de campo, haciendo monitoreos de la especie, conociendo la especie, trabajando con la especie y estando a campo con la especie. Había presencia histórica y actual de la especie en la provincia de Buenos Aires, y esto es un punto fundamental, entender que si voy a empezar un proceso de un trabajo de conservación de una especie a través de la rehabilitación y liberación de animales provenientes del tráfico, contar con un nicho natural y con ejemplares en la naturaleza nos habla a las claras de que tenemos ecosistema en donde reinsertar esos animales, y que si bien existen amenazas, esas amenazas no han llevado a la extinción a la especie a nivel local. Y obviamente había voluntad política y social de todos los actores que iniciaron esta alianza de trabajar mancomunadamente por este bien común, que era la conservación de esta especie, y esto generó la creación de un plan de conservación. Plan de conservación que parece súper complejo cuando lo vemos de esta manera en este esquema, pero es bastante simple e intenta atender a las principales necesidades de un proyecto de conservación. En una primera instancia, este plan de conservación generaba una estrategia de recuperación, como les dije, de cardenales amarillos provenientes de decomisos, secuestros o rescates del tráfico ilegal de cardenales amarillos, ¿sí? Y como ven acá, contemplaba varios eslabones, desde el decomiso o rescate del animal hasta la reinserción y monitoreo seguimiento posterior, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que cada punto de los que vemos acá, o cada eslabón, tiene puntos de control y siempre debe ser retroalimentado para ajustar cada una de las cosas, de las acciones que se realizan en pos de mejorarlas. No me voy a detener mucho en este cuadro que simplemente muestra el esquema de actores y la intervención de cada uno de ellos en los distintos pasos del esquema, ¿sí? Porque están explicados a continuación, ¿sí? Pero sí entender que el rol de cada uno de estos actores fue fundamental, porque cada uno contribuyó a uno de estos eslabones. Bueno, sin duda el primer paso, obviamente, de esta cadena era el decomiso, ¿sí? Y el decomiso de la especie es un mundo en sí, no es el decomiso como si fuese un único escenario posible. Cuando uno habla de se decomisaron o se recuperaron animales del tráfico ilegal, en realidad no es el motivo del encuentro, podría haberlo sido, porque es realmente un tema interesantísimo y muy extenso, el tema de tráfico ilegal de vida silvestre, pero en realidad cuando hablamos de vida silvestre hablamos de un delito complejo, hablamos de una red de delito, ¿sí? De tráfico de vida silvestre. Hablamos de vida silvestre porque el tráfico no solo implica o conlleva la captura y comercialización de animales vivos, muchas veces puede implicar la venta de productos o subproductos derivados de estos animales, ¿sí? Y eso también es tráfico de vida silvestre. Podría incorporarse en eso el tráfico de madera, por ejemplo, de ambientes naturales como podrían ser el bosque de Espinal. Sin duda es una red muy compleja en la que participan múltiples actores y es fundamental entender que siempre se ataca o recaemos en el extractivismo, en los primeros lo que entendemos como primeros eslabones, que son aquellos tramperos o cazadores que extraen de la naturaleza estos animales. En otras oportunidades hacemos más hincapié en el que comercializa o en el que acopia, pero sin duda el particular, el ciudadano común, que compra un animal silvestre por el motivo que sea, ya sea porque piensa que de esa forma le salva la vida, ya sea que es por gusto personal, porque lo anhela tenerlo en cautiverio
y no le importa el origen del animal o por lo que fuere, el comprador es sin duda el que primero promueve que esta actividad siga activa, ¿sí? Sin compradores, este eslogan que es tan frecuentemente escuchado, sin compradores no existiría el tráfico de vida silvestre, y esto es indudable. Sin demanda no hay oferta, ¿sí? Quien vende, si a nadie se lo comprara, seguramente cambiaría de rubro. Ahora, independientemente de eso, cuando analizamos los orígenes más probables en la provincia de Buenos Aires en relación a la casuística de decomisos, observamos que el trampeo no es uno de los orígenes más frecuentemente encontrados o hallados. Es decir, es muy difícil encontrar al trampero infraganti para proceder al decomiso de los animales y el rescate de los mismos, sobre todo porque, bueno, quienes localmente realizan el trampeo conocen los lugares específicos donde pueden ingresar a trampear, saben o conocen las formas de evadir a los controles locales y regionales, y en general son muy huidizos o escapadizos y son los más difíciles de hallar, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Esta situación a lo largo del país cambia. Hay provincias en las que el trampeo es, o el transporte inicial luego de haber capturado animales es encontrado frecuentemente. Esto no ocurre tanto en la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires lo que encontramos es mucha presencia de cardenales en los decomisos que realizamos en acopios, cuando hacemos allanamientos en viviendas utilizadas como acopio de animales procedentes del tráfico. Suelen encontrarse numerosos cardenales amarillos. Este año, a principio de año, se hizo un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Ambiente de la Nación en Isidro Casanova, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, y se encontró en un acopio, en un lugar que funcionaba como acopio de animales procedentes del tráfico, 69 cardenales amarillos, un número significativo para esta especie, que dijimos que se estima que en la naturaleza quedan entre 1.000 y 2.000 animales maduros y alrededor de 3.500 animales como máximo entre los animales adultos y los juveniles. Fíjense que esos 69 representan un porcentaje significativo de la población que queda en silvestría. Bueno, es bastante frecuente el hallazgo de acopios que poseen cantidades significativas de cardenales amarillos. También eventualmente se han decomisado animales en lugares que funcionan como puntos de venta. Estos, a lo largo de la historia, han ido perfeccionando su delito y es muy difícil hallar a los vendedores porque han echado mano a estrategias de venta muy variadas, generalmente asociadas a grupos de WhatsApp cerrados, a redes sociales que no tienen tanto control y que son cerradas, sin describir muchos domicilios o datos personales, y dificulta mucho la llegada a esos puntos de venta, pero eventualmente, luego de tareas de investigación, se llega a estos puntos de venta. Algunos animales procedentes del mascotismo, el animal que se encuentra en jaulita en un domicilio particular, por distintos motivos, siempre que uno habla con el imputado, es decir, con la persona a la que uno le va a sacar ese animal, siempre apela a que lo rescató, lo encontró, lo compró porque si no se iba a morir, nunca se hace cargo de haber sido parte de esta red compleja de tráfico de vida silvestre, pero sin duda, quien tiene un animal silvestre en una jaula sin documentación es ni más ni menos que parte de esa red compleja de tráfico. Y algo que en los últimos años creció bastante y fue motivo de un cambio en la demanda, por lo menos lo que hemos observado en provincia de Buenos Aires, en la demanda de animales, es decir, que a veces cuando encontramos en algunos allanamientos animales, no solo encontramos machos, sino también encontramos hembras o juveniles, es la creciente demanda de personas que se dedican a coleccionar o a criar de forma aficionada animales silvestres. Es importante la cantidad de coleccionistas, vamos a ponerlo entre comillas, ya que podríamos discutir sobre el término coleccionista cuando hablamos de vida, pero bueno, en términos generales es como así
es como se definen ellos, se autoproclaman, o criadores, ¿sí?, que no son ni más ni menos que actores de esta red compleja de tráfico, ya que los planteles iniciales o parentales de estos coleccionistas o criadores aficionados provienen del tráfico ilegal, y ellos son los que en los últimos años han iniciado la demanda de, además de machos, hembras también, para poder iniciar esta cría de forma ilegal. Así que este es el mapa de actores sobre los cuales principalmente trabajamos en la provincia de Buenos Aires, no porque no busquemos al trampero, sino porque el trampero o el transportista son los más difíciles de encontrar, pero sin duda estos son los que frecuentemente logramos encontrar luego de las tareas de investigación y logramos dar con estos animales que forman parte del circuito de tráfico de vida silvestre. Sin profundizar demasiado, en la provincia de Buenos Aires existe una normativa que protege a esta especie y a todas las demás especies silvestres, ¿sí?, que es el Código Rural y sus normas complementarias, que establecen que son especies protegidas. Y ese es el marco jurídico normativo que utilizamos a la hora de poder ingresar en un domicilio o en un comercio, en una pajarería, en una forrajería o en el establecimiento que sea, para realizar el decomiso de estos ejemplares. Luego de que son decomisados, sin duda estos animales no pueden volver a la naturaleza de forma directa, ¿sí? Algunos de ellos pasaron días sin tener registro real de cuántos días pasaron en cautiverio, otros pasaron semanas, otros meses y otros años, sobre todo cuando hablamos de animales tenidos como mascota en una jaula, ¿sí?, y que por ahí han sido mantenidos durante 5 o 7 años en cautiverio, y eso a priori no los imposibilita de volver a la naturaleza, ¿sí?, luego de un arduo proceso de rehabilitación, pero sí nos exige esto, ¿no?, un arduo proceso de rehabilitación que conlleva 2 pilares básicos, que son los trabajos en pos de la rehabilitación comportamental y los trabajos en pos de una rehabilitación física y la seguridad sanitaria al momento de la liberación. Y básicamente la Alianza del Cardenal Amarillo de la provincia de Buenos Aires trabaja principalmente con 2 instituciones, a nivel local en la provincia de Buenos Aires con Fundación Temaiken, que tiene un centro de recuperación de especies silvestres, ¿sí?, y es allí donde realizamos en la provincia de Buenos Aires todo el recorrido de rehabilitación, y a la alianza posteriormente se sumó el Ecoparque de Buenos Aires, que trabaja en la rehabilitación de todos los animales cardenales amarillos que son decomisados en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como bien sabemos, tenemos un país federal, cada jurisdicción, cada provincia mantiene el dominio de los recursos naturales, es decir, es algo que las provincias no le cedieron a la nación al momento de conformar el Estado-Nación, y por ende, cada provincia tiene su legislación propia y maneja los recursos de forma local. Por eso, la provincia de Buenos Aires tiene un establecimiento de referencia, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, que es otra jurisdicción que no pertenece a la provincia de Buenos Aires, tiene un establecimiento de referencia que es el Ecoparque, que se complementa o se suma a la alianza, y obviamente por no tener distribución natural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recuerden que este es el esquema general de la distribución del cardenal amarillo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene distribución natural, o el cardenal amarillo no encuentra distribución dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay ambiente para liberar cardenales, y por eso todo cardenal que se decomisa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de pasar por un proceso de rehabilitación en el Ecoparque de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es derivado a la provincia de Buenos Aires, si su genética así lo indica, para su liberación en el sur bonaerense. Bueno, sin profundizar demasiado, porque esto también es sumamente extenso,
el proceso de rehabilitación, como les dije, conlleva una primera etapa de cuarentena, donde se aplican protocolos sanitarios debidamente formulados para la especie, que contempla, como vemos acá, el chequeo de cada individuo bajo anestesia total inhalatoria, realizando placas, ecografía de abdomen o de cavidad celómica, desparasitaciones, toma de muestras de sangre para evaluación de distintos parámetros e incluso toma de muestra de sangre para algo que ya nombramos hoy, que es el estudio genético, que en unos minutitos vamos a ver, ¿sí? A su vez, bajo anestesia se realiza el anillado o identificación de cada animal, y luego de que pasan por ese proceso de cuarentena y de chequeos médicos, si alcanzan el alta sanitaria, obtienen su conformidad sanitaria para la liberación. Ahora, este es uno de los pasos durante la rehabilitación, ¿sí? Otro de los pasos durante la rehabilitación es el proceso de rehabilitación comportamental, ¿sí? Y para ello se trabaja con un plan de evaluación del comportamiento de estos animales, entendiendo que no todos los animales primero, los animales de decomiso realmente son una incógnita, así el traficante o la persona que los tiene nos dé información parcial sobre el origen, cuánto hace que lo tienen y demás. La realidad es que la información no puede ser validada como cierta, uno tiene que siempre ponerla en tensión, y por eso cada cardenal amarillo es tratado como si hubiese tenido un prolongado cautiverio, salvo que haya indicadores que nos señalen que es un animal de captura inminente o reciente, ¿sí? Si en la primera evaluación no hay indicadores que nos señalen una captura reciente o inminente, se trabaja como un animal de prolongado cautiverio, por lo pronto sometiéndolo a pruebas comportamentales que nos permitan, ¿sí?, estar más seguros de que ese animal puesto en la naturaleza tiene chances de sobrevivir. Sin duda, este proceso, que se hace bajo cuidado humano, posee protocolos de trabajo que ya están pautados, establecidos, contempla un plan de alimentación específicamente desarrollado para la especie y un plan de enriquecimiento ambiental específicamente desarrollado para la especie. No vamos a profundizar demasiado en ello porque si no el encuentro se haría interminable. Sí me interesa profundizar en cuál fue la estrategia diseñada específicamente para la especie en torno a evaluar comportamentalmente a esta especie, ¿sí? Para ello se trabajó con un predador natural de la especie, con un ave rapaz. A lo largo de los años de trabajo se ha ido variando cuál es la especie. En un inicio se trabajaba con un animal, un gavilán mixto entrenado por cetrería, ¿sí? Luego eso mutó o cambió en plena pandemia, ya que se hacía dificultoso el trabajo directo entre un ser humano, una persona, y un animal entrenado para cetrería bajo los protocolos por el COVID. Y ahí se evaluó la factibilidad de utilizar una taxidermia, una momia de tahuató, otra especie de ave rapaz, comprobándose que tanto el ave rapaz viva como la taxidermia o momia de ave rapaz, con algunos condimentos, como pueden ser estímulos sonoros, replicando señales de alarma del cardenal o replicando el sonido de ataque del ave rapaz, producían o generaban el mismo efecto en los animales evaluados y por ende se reemplazó el uso del ave por cetrería a el uso de la momia, en parte atendiendo también al bienestar del animal que se utilizaba como animal de cetrería para hacer este entrenamiento o evaluación comportamental, ¿sí? Y garantizar que ese animal que estaba siendo utilizado como animal sensor, que generaba frustración en ese animal al no poder predar una especie que es presa natural, bueno,
atentaba contra su bienestar, y por eso actualmente se utiliza una momia. Independientemente de eso, el proceso de evaluación comportamental consiste ni más ni menos en hacer pasar a la momia, en este caso antiguamente al ave rapaz, hacer volar el ave rapaz adelante del recinto donde es albergado el cardenal amarillo, evaluando la respuesta inmediata de ese cardenal en presencia del ave rapaz, ¿sí? Con o sin estímulo sonoro, con o sin predación, haciendo volar el ave rapaz hacia un cebo que podía ser un animal de bioterio, o sin hacerlo volar al cebo, se obtenían los mismos resultados. Si el animal permanecía inmóvil ante la presencia del ave rapaz, o sea, sin respuesta a la presencia del predador, era un animal que no tenía el alta comportamental. Si el animal respondía satisfactoriamente moviéndose una determinada cantidad de saltos por minuto inmediato a la exposición del cardenal al ave rapaz o a la momia, ese animal respondía satisfactoriamente a la presencia de predadores y tenía el sistema de alarma o de alerta encendido, y era un ejemplar que en la naturaleza podía responder a predadores. Esto no es algo definitorio. Un animal que no responde en una primera pasada al ave rapaz o a la taxidermia, no es que es un animal que está imposibilitado de ser liberado, sino que tiene dormido, por decirlo de alguna manera, silenciado su respuesta a predadores con sucesivos entrenamientos utilizando aves rapaces o taxidermias. Se logra despertar ese instinto de alarma ante predadores, y lo que se hace con los animales que no responden satisfactoriamente en el primer o en el segundo testeo es repetir con una frecuencia determinada este experimento hasta observar la activación de este comportamiento natural y la respuesta positiva de aversión al predador. Cuando logramos esa activación de esta señal de alarma, ese animal pasa a obtener el alta sanita, el alta comportamental. Obviamente que además del sanitario y del comportamental, se requiere un apto físico que se alcanza obviamente realizando pruebas de vuelo y musculando estos animales en distintos tipos de recintos, túneles de vuelo o jaulas con perchas separadas que permitan al animal volar y muscular, ¿sí? Una vez que obtiene el apto físico, el alta sanitaria y el alta comportamental, ese animal se encuentra en principio apto para volver a la vida natural. Pero antes de decidir el lugar de liberación, se requiere o es necesario realizar un estudio genético de este animal. ¿Por qué? Porque en los estudios de Marisol Domínguez del año 2015, en realidad en su tesis doctoral publicada en el año 2015, sus trabajos son anteriores, ella analizó muestras de cardenales provenientes de distintos puntos de la Argentina y de Uruguay, analizó muestras de cardenal amarillo, analizó particularmente marcadores genéticos de tipo microsatélite nuclear y mitocondrial, observando o llegando a la conclusión de que existen, ¿sí?, haplotipos específicos para distintas regiones del área de distribución total. Ella encontró un haplotipo específico para la zona del litoral, es decir, para la distribución del cardenal amarillo en Entre Ríos y Corrientes, un haplotipo distinto en la región o en la zona oeste de la distribución del cardenal amarillo, y un haplotipo específico que solo lo encontró en el norte de la provincia de San Luis. Esto le permitió publicar su tesis doctoral con una estructuración poblacional que establece la existencia de 3 unidades de manejo según los resultados genéticos obtenidos, entendiendo que existen haplotipos específicos para la unidad 1, que es la que contempla o la que incluye el litoral argentino, una unidad de manejo 2, que es el haplotipo específico de la provincia de San Luis,
y una unidad de manejo 3, que es la región suroeste de la distribución del cardenal amarillo, en la que se incluye el sur de San Luis, la provincia de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Entonces, uno dirá, ¿cuál es la importancia de este estudio? Y bueno, sin duda, cuando uno trabaja con animales de tráfico, y entendiendo que son decomisados principalmente en la provincia de Buenos Aires con los que trabajamos nosotros, y que la mayor concentración de decomisos se realiza en el conurbano bonaerense, que concentra la mayor cantidad de acopios dentro de la provincia de Buenos Aires, al decomisar un animal en el conurbano bonaerense, las chances de que sean provenientes del litoral de San Luis o de la región suroeste son las mismas. Lo que termina de definir el origen más probable de esos animales es este estudio genético. Y así, esta herramienta técnica que se desarrolló a través de un proyecto de investigación, de un plan de trabajo de tesis doctoral, nos permite asignar a los animales de decomiso el origen más probable, tendiendo a devolverlos a la región o al lugar de manejo del cual sospechamos que fue extraído. Obviamente que esto se asocia, esta mayor presencia de haplotipos específicos en distintas regiones, obviamente que se asocia a las variaciones de este espinal del que hablamos, y de este nicho ecológico en el que habita naturalmente el cardenal amarillo, que, como dijimos, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, tiene una estructura particular, ¿sí? Chañar y Caldén, y varía mucho en otras regiones, como puede ser el norte de San Luis o el litoral argentino, donde la vegetación es distinta, la distribución de la vegetación, por más que sea espinal, es distinta, y obviamente que las condiciones climáticas, ambientales, disponibilidad de comida son distintas. Por eso es fundamental, al trabajar con animales provenientes de decomiso, realizar un estudio genético antes de proceder a su liberación. Y es importante remarcar que esto no solo es una necesidad técnica, sino que todas las recomendaciones internacionales en trabajos de conservación apuntan a respetar la genética de los animales que se van a reinsertar, ¿sí? Esto es una de las tantas consideraciones internacionales a la hora de llevar adelante proyectos de conservación y de reintroducción de ejemplares. Una vez... Disculpa, Martín, sí, te jodo. sí. Se está por cortar la llamada en 2 minutos. Dale. Si querés, hacemos una pausa de 2 minutos entre que entramos y salimos. Para la gente que no está viendo, espérenos 2 minutos, problemas técnicos, y volvemos a ingresar y seguimos con la charla. Dale, buenísimo, bárbaro.
Bueno, acá estamos de nuevo. Ahí ya solucionamos el problema, podemos seguir con la charla. Bueno, Gracias, Martín. a ustedes. Bueno, habíamos entonces llegado a la obtención del apto físico, el alta sanitario y el alta comportamental. Y en definitiva, hasta ahí tenemos un animal que los protocolos dicen que es apto para volver a la vida silvestre. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos en cualquier proyecto de conservación que impliquen la reintroducción de una especie en peligro? Bueno, sin duda, el seguimiento o monitoreo de lo que pasa con esos animales una vez devueltos a la vida silvestre es fundamental porque es un punto crítico al momento de obtener datos que permitan hacer revisiones del proceso completo, ¿sí? Desde el decomiso hasta obtener el apto sanitario y comportamental. Y así es que, siguiendo estas premisas de la UICN para el desarrollo de proyectos de reintroducción de especies en peligro de extinción, es que en la Alianza del Cardenal Amarillo de la provincia de Buenos Aires, para la realización del monitoreo, utilizamos principalmente dos estrategias. Una estrategia muy simple y que obviamente tiene menor resultado es la identificación de animales, de los animales, con anillos, no solo anillo que identifica con número, sino anillos con combinación de colores que nos permiten establecer qué individuo es el que estamos observando a través de la observación con binoculares o observación directa, y a través de la combinación de colores nos permite también aproximarnos en el año de liberación si es que en ese mismo sitio se realizan numerosas liberaciones. Pero obviamente esto no alcanza y por ello durante muchos años trabajamos con la colocación de radiotransmisores que nos permiten de distinto tipo, incluso tratando de evaluar nuevos dispositivos tecnológicos de seguimiento, como son radiotransmisores con paneles solares, algunos son a batería, etc. Hemos trabajado con distintas experiencias que nos permiten hacer un monitoreo directo, en este caso, los que estamos viendo ahí a través de las antenas de telemetría, poder hacer un seguimiento directo de los animales a los que se les colocó el radiotransmisor. Sin duda, estos dispositivos son costosos, entendiendo que todo proyecto de conservación tiene presupuesto limitado, como todo proyecto en la vida. No se coloca un radiotransmisor a cada ejemplar de todos los que se liberan, sino que se utiliza un número representativo del número de animales a liberar y a ellos son a los que se les coloca el radiotransmisor. Luego viene un proceso de elección del sitio de liberación, obviamente atendiendo a dos principales cuestiones: que exista hábitat natural, en este caso para la especie, que ya dijimos que tiene una fuerte afinidad por el bosque, por el espinar y el monte, es decir, en provincia de Buenos Aires, que existan bosques sanos de caldén y chañar, y principalmente que en esos campos o zonas en las que se va a liberar, podamos hacer un control o exista en algún sentido un control sobre las principales amenazas que habíamos descrito. Si no, estaríamos devolviendo a la naturaleza animales que a los 5 minutos volverían inmediatamente a la red compleja de tráfico de vida silvestre o terminarían muertos o ahogados en los tanques australianos y demás. Así fue que para poder hacer la selección o elección del sitio de liberación o de los sitios de liberaciones, se trabajó con dos premisas: que sean sitios, obviamente, con bosque de caldén y chañar, con presencia de la especie y que en los que se pueda mitigar los conflictos. Y esto de mitigación de los conflictos se basó principalmente en que sean lugares que estén participando activamente de la Alianza del Pastizal, es decir, que realicen un uso ganadero del bosque sustentable y que estén incluidos en la Ley de Protección de los Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires. Esto nos garantiza, por un lado, la factibilidad de poder ingresar a hacer evaluaciones periódicas, censos y demás
y relevamientos del lugar antes de la liberación, y posteriormente, ¿sí?, seguir en ese orden de ideas y trabajar activamente a nivel local en la mitigación de las amenazas. Una vez elegido el lugar, hecho todo lo referente a la rehabilitación, colocados los anillos y los radiotransmisores, se realiza el traslado y la liberación, teniendo en cuenta algunas premisas. Cada uno de estos ítems son muy complejos, podríamos hablar muchísimo tiempo de cada uno de ellos. Se han probado distintas estrategias de liberación. Sí, me permito hacer esta aclaración, no como crítica, sino apostando a que seguramente en este espacio están participando muchísimos profesionales, colegas o de otras disciplinas, o incluso próximamente con colegas o profesionales, ¿sí?, estudiantes avanzados o de cualquier tipo, que el día de mañana van a estar, ojalá, al frente de muchos proyectos de conservación, y hay una idea que hay que borrar de la realidad de nuestro país, que es que las liberaciones no se hacen desde la mano, ¿sí? Esto parece algo muy, muy necesario de aclarar, pero sigue siendo noticia que se liberaron animales procedentes del tráfico, y cuando ves las imágenes ves que hay una persona abriendo las manos y dejando volar el animal cual paloma mensajera. Estamos hablando de animales silvestres, estamos hablando de animales con un grado de vulnerabilidad al estrés significativo, estamos hablando de animales que para poder volver a la naturaleza tienen que tener su plumaje intacto, y al someterlo al manoseo, engrasamos sus plumas, estropeamos la integridad e impermeabilidad de sus plumas, y por ende no es correcto realizar liberaciones directamente desde la mano. Por eso es que en la Alianza del Cardenal Amarillo trabajamos con estos dispositivos, ¿sí?, que son cajas de transporte de distinto tipo, y algo que justo se da en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, por la realidad territorial de la provincia. Como les dije, la rehabilitación se hace en Fundación Temaiken, en el bioparque que tiene Fundación Temaiken en la localidad de Escobar. Sé que hay personas de muchos lugares del país. Básicamente, Escobar está hacia el norte del conurbano, digamos, está al norte de la provincia de Buenos Aires. Es una zona en la que no hay distribución natural del cardenal amarillo y no hay ambiente para su liberación. Por ende, una vez rehabilitados, deben viajar 700 kilómetros hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos los fragmentos de bosque nativo para su liberación, y esto hace que hayamos desarrollado técnicas o protocolos para el traslado y liberación que conllevan una captura tardía, es decir, las capturas de los animales en Temaiken se realizan a la tarde, antes de que oscurezca. Una vez que se capturan, se colocan en estas cajas de traslado, y como inmediatamente viene la noche, estos animales entran en reposo, no están activos, con lo cual las chances de que estén sometidos a golpes, a estrés por estar en esas jaulas o en estas cajas de traslado se reduce. Viajan durante la noche, ¿sí?, sin haberse dado alimento y alimento y agua, y obviamente sin alimento y agua durante el traslado, para realizarse la liberación inmediata en las primeras horas de la mañana, según el momento del año, es en el horario en el que se hace. Llegado al lugar de liberación, se estivan las cajas de traslado levantando. No sé si se logra ver, pero fíjense que todas las cajas tienen un enrejadito, no son cajas cerradas, acá atrás se ve mejor, tienen un enrejado que se tapa con una tela. Cuando llegamos al campo, estas cajas son colocadas al sol y se levanta esta tela para estimular la actividad de estos cardenales. Estas cajas tienen unos orificios por los cuales se les suministra agua y alimento a estos cardenales antes de hacer la liberación. Y una vez que se comprobó que el animal está activo, atento, que ya comió y ya bebió,
recién ahí se inicia la suelta, ¿sí? Estandarizada de una manera tal que cada individuo macho está separado del otro macho anterior que se liberó por un tiempo, por un determinado periodo de tiempo y de distancia, es decir, se liberan en distintos lugares del mismo predio y separados con unos minutos. Y esto no es algo arbitrario o caprichoso, sino que ha demostrado que animales que provienen del cautiverio para rehabilitación, ¿no? Del tráfico ilegal, y que han sido rehabilitados, al momento de ser liberados, si consumieron alimento inmediatamente antes de ser liberados, el animal no va a entrar en un proceso de búsqueda inmediata de alimento y puede refugiarse o buscar refugio más rápidamente en el nicho en el que lo estamos liberando, ya que no tiene la necesidad de cubrir una necesidad básica como es justamente el hambre, ¿sí? O la sed. Entonces, se lo alimenta, se le da de beber y eso garantiza que el animal no va a salir de esa caja de traslado hambriento a buscar desesperado comida, exponiéndose a las amenazas naturales que hay en la zona, como son los predadores. Esto ha demostrado aumentar el éxito al momento de la suelta. Algo que no mencioné en relación al momento de liberación es que, como hoy dije que era una especie sumamente territorial durante la época reproductiva, la liberación de animales en lugares donde hay machos y hembras reproductivamente activos, si se realiza en plena temporada reproductiva, genera agresiones entre los machos que están en ese territorio y los animales que estamos liberando. Por eso es que el protocolo de liberación establece 2 momentos específicos de liberación durante el año, que son al inicio de la temporada reproductiva, es decir, momentos antes de que inicie la temporada fuerte y que las parejas reproductivas se hayan establecido en un sitio. Esto nos permite liberar animales que vayan a ser menos agredidos por los machos que están en la zona y a su vez producir el mínimo disturbio a las parejas que están formando nido o empezando a incubar en la zona. El otro momento en el que se estableció, y eso coincide principalmente con los meses de septiembre o primeras semanas de octubre, principalmente septiembre, según la zona en la que estemos liberando, ¿sí? Estamos hablando siempre de lo que aplicamos en Provincia de Buenos Aires. Si se aplicara en otro lugar del país, habría que evaluar localmente cuándo inicia la reproducción y cuándo finaliza. Pero en términos generales, septiembre, primeras semanas de octubre, es un momento adecuado. El otro momento adecuado para la liberación de ejemplares de esta especie es cuando ya finalizó la temporada reproductiva, pero antes de entrar en el momento de escasez máxima de alimento en el medio natural, que es el invierno. Es decir, que para Provincia de Buenos Aires, el otro momento de liberación es marzo, primeras semanas de abril. Ahí ya las parejas reproductoras de la zona ya se fueron de los nidos que habían construido y se encuentran con su grupo familiar, es decir, macho, hembra y sus pichones de la temporada, manteniéndose en comunidad, en grupo, ¿sí? Pero sin mantener una conducta de territorialidad muy marcada. Eso hace que la liberación de individuos adultos en ese lugar no genere disturbios para esas familias que se van a desplazar y no genere confrontaciones o agresiones de los machos reproductores que están en silvestría sobre los machos que estamos liberando del proceso de rehabilitación. Así que cuando veamos más adelante los trabajos realizados, en unos minutitos, vamos a ver que todas las liberaciones se concentran en septiembre-octubre o en marzo-abril, ¿sí? Y es por esto que les describo estas cuestiones técnicas que han surgido de los numerosos trabajos y experiencias de liberación de la especie. Una vez liberados, se realiza un monitoreo más o menos prolongado según la existencia de radiotransmisores o de anillos o combinación de los dos, ¿sí? Generalmente hacemos un seguimiento mínimo de 10-15 días y en general se han hecho en algunas oportunidades monitoreos de hasta un mes o de 3 semanas, ¿sí? Arrojando unos resultados que dentro de poquito les voy a mencionar. Como dijimos, se usan anillos, se usan radiotransmisores y se han usado experimentalmente equipos con panel solar que amplían mucho
el tiempo de duración del seguimiento, ¿sí? Un panel solar que alimenta ese radiotransmisor nos permite hacer un seguimiento indefinido de ese ejemplar. Si bien todavía los equipos de panel solar están a prueba porque no están desarrollados específicamente para esta especie, se han tomado equipos utilizados en otras especies y hay que adaptarlos, hay que adaptar la antena, el tamaño, la forma, el revestimiento específicamente para el cardenal amarillo. Estos radiotransmisores que son a batería, algo que siempre surge como duda, es que no se dejan, una vez que se agotó la batería, antes de que se agote esa batería, no se le deja de por vida al animal, sino que en general se hace el seguimiento, se recaptura antes de que se agote la batería y se le extrae para que luego continúe su vida sin ese dispositivo. No obstante, si no llegáramos a poderlo capturar antes de que finalice el tiempo la vida útil de la batería, a la larga, los métodos de sujeción, que son unos elementos, unas sogas específicas, empiezan a desprenderse, a romperse y se terminan cayendo con el tiempo, ¿no? Pero lo más frecuente es hacer la captura, extracción de ese equipito e introducción inmediata, liberación inmediata luego de extraer el equipo, ¿sí? Para que no queden de por vida con ese equipo en la espalda. Se coloca en la espalda del animal, entre las dos alas, acá se ve. La técnica de colocación es bastante particular, hay que tener mucha expertise para hacerlo, y la antena queda alineada con la cola, lo que produce una mínima molestia para el animal. Tiene un peso estándar que no puede superar un determinado porcentaje del peso vivo del animal, bueno, etcétera, ¿no? Hay protocolos internacionales para la colocación de radiotransmisores en animales silvestres, ¿sí? Que seguimos como estándares para este proyecto. Obviamente que un paso fundamental luego de cada proceso de rehabilitación y liberación es la comunicación, es promover o generar conciencia ciudadana, es trabajar en la educación ambiental y mitigar uno de los principales problemas que, como dijimos, es el tráfico ilegal para venta como ave canora o ave de jaula por aquellos que quieren tener un animal silvestre en cautiverio sin importarle el origen. Estos trabajos de comunicación y difusión, gacetillas, notas a medios locales y nacionales, publicaciones en redes sociales y folletería digital, han resultado en un impacto positivo. Esto ha generado que muchas personas que tenían cardenales amarillos, que sin querer, o bueno, queriendo, pero sin saber el estado de vulnerabilidad de la especie, han llamado, se han comunicado con las autoridades locales para hacer la entrega voluntaria de estos animales, argumentando que, bueno, que ellos lo compraron o lo heredaron de algún padre, abuelo fallecido, sin conocer lo que estaban teniendo y la situación de peligro que sufre la especie, y esto ha permitido recuperar muchos más animales de los que se logran recuperar únicamente con los decomisos. A su vez, esta difusión en redes sociales, en medios de comunicación, activó otra forma de recuperación de animales que ha sido la acción ciudadana, ¿sí? En los últimos años hemos tenido numerosos registros de observadores aficionados a la observación de aves que se han puesto en contacto con distintos actores de la Alianza del Cardenal Amarillo de la provincia de Buenos Aires para notificar o denunciar o avisar que habían visto un ejemplar de cardenal amarillo suelto en zonas en las que no es propio el cardenal amarillo, como por ejemplo el conurbano bonaerense. Que sin duda esos animales o se escaparon del mascotismo o fueron soltados voluntariamente por sus tenedores, que sin entender el riesgo que conlleva liberar animales provenientes del tráfico en cualquier lugar sin ningún chequeo sanitario y comportamental, no solo para el animal porque lo pone en peligro, sino también para la fauna silvestre local porque pone en riesgo su salud al liberar animales que pueden portar numerosos patógenos. Esta señal de alarma lo que nos permitía es activar un protocolo de rescate que conlleva la identificación del sitio puntual de observación del animal, concurrencia a ese sitio puntual,
captura a través de redes de ese animal, inclusión en el proyecto de rehabilitación, realización del estudio genético, de los chequeos sanitarios y comportamentales, y cuando alcanzaba todos los aptos para ser liberado, se incluían las liberaciones junto con los animales recuperados a través de decomisos del tráfico ilegal. Esto nos permitió hacer capturas o rescatar animales sueltos en el conurbano, como les dije, en 2 sitios puntuales, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia, y a su vez también en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien no fue esta dirección, la Dirección de Flora y Fauna, donde yo trabajo, quien hizo el rescate por ser otra jurisdicción, ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí actuó directamente el Ecoparque de Buenos Aires. Esos animales fueron rescatados, rehabilitados y volvieron a la vida en silvestría. Bueno, antes de contarles qué otras acciones se han realizado, voy a hacer una muy breve mención a un trabajo que viene realizando la Alianza en el devenir de las acciones que realizaban. Como les dije, el estandarte inicial de esta alianza era la recuperación de animales provenientes del tráfico ilegal, pero a lo largo de su historia empezamos a observar que la rehabilitación de animales es una estrategia ex situ de conservación fundamental en esta especie por ser la captura o caza ilegal una de sus principales amenazas. Pero que teníamos la capacidad de evaluar otras estrategias de conservación ex situ, como podía ser la cría en cautiverio, y es por eso que se han desarrollado proyectos o pruebas piloto de cría bajo cuidado humano de cardenales amarillos, obteniéndose pichones o individuos nacidos bajo cuidado humano como forma de refuerzo de las poblaciones naturales. Esto es un trabajo que está en evaluación, se está haciendo el seguimiento de estos animales para ver si es efectiva la suplementación de las poblaciones con estos animales, si estos animales logran sobrevivir y logran reproducirse en la naturaleza. Es incipiente este trabajo, pero estamos en proceso de evaluarlo para tener en el radar distintas estrategias que, llegado el caso en el que el cardenal amarillo decline significativamente su pobre población, podamos echar mano para mejorar ese estatus que tiene o que podría llegar a tener, ¿sí? Lo menciono así, estas son algunas imágenes del proceso de cría y demás. Lo nombro, es una de las estrategias que se está evaluando. La cría se realiza en un aviario especializado en provincia de Buenos Aires y también se está haciendo una prueba piloto en el Ecoparque de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algunos de esos casos son animales que por alguna lesión no podían volver a la naturaleza, etcétera. Bueno, se está trabajando en producir individuos o generar individuos y evaluar su performance una vez liberados para tener datos concretos de qué resultados tendría esta estrategia de conservación ex situ, llegado el caso de tener que utilizarla. Por último, no hay proyecto de conservación que se pueda jactar de estar haciendo las cosas bien, que no trabaje en la mitigación de los conflictos o amenazas que sufre la especie con la que está trabajando, y es por ello que en torno al cardenal amarillo se ha trabajado principalmente en 3 acciones fundamentales, que hay más, pero estas son las más significativas: la presencia en territorio y la fiscalización para reducir el impacto del trampeo o de la cadena de tráfico sobre la especie, la presión de extracción sobre la especie; la comunicación y difusión para generar conciencia ciudadana, es decir, generar educación ambiental y que sea cada vez menor la demanda de esta especie para su uso como ave canora; y la colocación de rampas en tanques australianos como método de mitigación del ahogamiento en tanques australianos. A su vez, a esto se suma la elección de los sitios de liberación, que ya dijimos que por ser áreas que trabajan en la Alianza del Pastizal y están en el marco de la Ley de Bosques, obviamente son lugares en los que no ingresan los tramperos y a su vez
hacen un uso del recurso del bosque nativo sustentable, lo que permite que siga existiendo nicho donde poder liberar estos animales, ¿sí? Para ir cerrando, algunos de los resultados de las acciones de la Alianza del Cardenal Amarillo en estos años de trabajo. Los trabajos iniciaron en el 2019, ¿sí? Siendo la primera liberación en octubre del 2020, una segunda liberación en abril del 2021, la tercera liberación en octubre del 2021, la cuarta en abril del 2022, la quinta en septiembre del 2022, y como verán, en este año, en 2023, no hubo liberación en abril. Hago esta mención porque entiendo que hay muchos, o seguramente haya algunos estudiantes y profesionales de las ciencias veterinarias, y parece importante, o me resulta importante mencionarles que este año no hubo liberación en abril, ya que la fecha estanca para la liberación que hoy dijimos, que era marzo-abril, se solapó con la emergencia sanitaria declarada por SENASA ante el aumento de casos de influenza aviar altamente patógena. Es por eso que se decidió, si bien había animales que se aproximaban o estaban aptos para la liberación, no liberar en abril, ¿sí? Por una cuestión sanitaria, estando pendiente una liberación para la próxima semana de un número importante de cardenales, 22 cardenales, y existiendo en la actualidad en rehabilitación un número total de 89 cardenales, ¿sí? Que por algunos motivos sanitarios, comportamentales o por faltar el estudio genético no van a llegar a la liberación de la semana pasada, perdón, de la semana que viene, pero sí quedarán pendientes para ser liberados a principio del año que viene, en marzo del 2024, ¿sí? Nada, contarles por qué no hubo liberación en marzo-abril de este año. Sí parece importante mencionar que hasta el momento hemos liberado 64 animales provenientes del tráfico ilegal, rescatados del tráfico ilegal, más algunos animales de la prueba piloto esta de cría en silvestría, en cautiverio bajo cuidado humano que les mencioné, con algunos datos particulares, ¿sí? de los resultados en los seguimientos, que es que de esos 64 animales reinsertados, 25 fueron comprobados en las sucesivas campañas de seguimiento como supervivientes o sobrevivientes. De esos 25 detectamos la formación de 11 parejas, siendo muchas de estas parejas que con éxito reproductivo, encontrando varias de ellas al final de la época reproductiva con 2 o hasta 3 crías de esa temporada, es decir, formando grupos familiares de hasta 5 individuos. Esto lo que nos marca es que de los animales liberados, al menos el 38,5% han logrado sobrevivir, y muchos de ellos han logrado formar pareja y reproducirse efectivamente, lo que marca el éxito efectivo del proyecto de conservación, ya que si liberáramos, sobreviven, pero no lograran reproducirse, serían animales biológicamente muertos. Que exista reproducción a partir de estos animales nos demuestra que existe un éxito en la rehabilitación y que los pasos que nos encontramos dando son exitosos. Una aclaración para hacer, que algunos podrán decir, che, ¿y qué pasó con todos los restantes animales? Esto marca, este porcentaje, este 38,5%, marca el número de animales que fueron reavistados. Algo que es fundamental es remarcar que hayamos reavistado esos animales no significa que sean los únicos que hayan sobrevivido. En realidad, cuando se hacen los seguimientos, se evalúan 3 cosas: animales que avistás y animales que corroborás a partir del seguimiento por encontrar el radiotransmisor al lado del esqueleto o de la carcasa o de plumas y demás, animales que fueron predados. A través de los trabajos de seguimiento hechos, solo se ha demostrado que entre 3 y 5 animales han sido predados o tenemos certezas de que han sido predados. El resto
No han sido encontrados predados, tampoco han sido encontrados vivos, pero eso no significa que no hayan dispersado y en los sucesivos seguimientos se logren encontrar. Una prueba de ello es que muchos animales de los liberados en el 2020 y que habíamos perdido el rastro durante todo el 2020 y el 2021, fueron reavistados en el 2022, vivos y formando pareja. Eso nos demuestra que un animal que pudo haber dispersado, ¿sí?, y puede no haber sido detectado en los seguimientos de distintos años, puede permanecer en la zona y ser reavistado en los sucesivos seguimientos, ¿sí? Así que es importante remarcar esto porque no hay que tomar el 38,5% como el único porcentaje de animales que sobrevivió. Seguramente puede haber más que hayan sobrevivido, no obstante, los siguientes años de trabajo nos demostrarán si es así o no. Y lo importante de reforzar en esto es que hasta no hace muchos años, todo animal proveniente de cautiverio, del tráfico, que caía en una institución zoológica, perseguía un único destino, que era morir en una jaula. Y entonces, el trabajo de esta alianza lo que plantea es que si existen chances de que un animal pueda contribuir efectivamente a la supervivencia de la especie volviendo a la naturaleza, el mejor lugar en el que va a poder estar es sin duda el medio natural, y por ello trabajamos, modificando cada uno de nuestros pasos para aumentar este porcentaje de supervivencia y reforzar efectivamente la población de esta especie que se encuentra en un estado crítico por estar en peligro de extinción, ¿sí? Y siempre terminamos esta charla con una foto del seguimiento de un cardenal macho rehabilitado en el marco de la Alianza del Cardenal Amarillo, el macho con anillo plateado, pata derecha, anillo rojo y blanco en pata izquierda, que en mayo del 2022 fue reavistado luego de varios años, como les dije, de no haberlo encontrado, conformando pareja con una hembra silvestre o de vida silvestre y con 3 juveniles, ¿sí?, como grupo familiar, lo que nos alienta a seguir trabajando en pos de esta especie. Así que con esa imagen les agradezco el tiempo y, bueno, quedo a disposición de cualquier pregunta para evacuar lo que necesiten, ¿sí? Así que les agradezco. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Se entendió todo la charla, estuvo espectacular. Ahora, bueno, la gente que nos esté viendo, si quiere ir haciendo preguntas, las vamos a ir contestando. Bueno, Juan Pablo dice, muy buena la charla, qué bueno todo lo que se hace. Gracias, Juan. Yo Nos alentamos mutuamente, ¿vieron? Es así la vida. Tal cual. Yo tenía una duda con el tema de los tanques australianos, por ejemplo, que se pone la rampa. ¿Eso se provee las rampas a los lugares donde tengan esos tanques o se les comenta la situación y se les dice si quieren poner la rampa y eso? La alianza trabaja específicamente en los campos en los que se liberaron animales, colocando la rampa. La rampa, para aclarar algo, la rampa es lo que se usa como dispositivo rampa. No imaginen que es algo importado súper oneroso. Es una malla de metal doblada que compras en cualquier corralón, a la que se le coloca un flotador, que es simplemente una botella de gaseosa o de agua vacía, se ata de una forma específica, se pliega y eso funciona como rampa que con el distinto nivel del tanque, cuando baja o sube la rampa y le permite una forma de escape a todos los animales que caigan ahí. No es algo muy elaborado, es algo muy simple, muy económico. En los campos en los que trabajamos, liberando animales o reforzando las poblaciones silvestres, colocamos nosotros, la alianza, las rampas, ¿sí? Obviamente con consentimiento del dueño de los tanques australianos, pero la proveemos nosotros. Y en algunas provincias hay movimientos particulares de organismos de aplicación que están promoviendo la
la promulgación de resoluciones o disposiciones que obliga, entre comillas, a distintos establecimientos rurales a colocar rampas en sus tanques australianos. La verdad es que si trabajáramos en ese sentido, garantizaríamos un impacto mucho menor de esos tanques en la fauna silvestre local, y realmente tiene costo muy bajo. Así que es una estrategia muy interesante a trabajar, no solo para el cardenal, para todas las especies, águila coronada, loica, pampeana, todas las especies que están en peligro y que se ven afectadas por el ahogamiento en tanques australianos, ¿sí? Mamíferos, etc. En este caso en particular lo hacemos nosotros colocando la rampa, llevándola y colocándola. Bien, buenísimo. Gracias. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Pregunta Lourdes, una consulta en una suelta. ¿Cuántos ejemplares liberan para que no haya tanta competencia por el territorio entre ellos? Bien, aclaro una cosa, cuando uno dice punto de liberación, no es que nos sentamos en una parcela y liberamos todos ahí. El establecimiento con el que estamos trabajando tiene 10.000 hectáreas y de las 10.000 hectáreas tiene 4.000 hectáreas de bosque nativo, ¿sí? O sea que imagínense que es un ambiente muy grande y se liberan en distintos potreros, predios o parcelas del mismo campo, no todos juntos. El máximo de animales liberados fue 28, entre machos y hembras, ¿sí? No todos machos, pero en distintos puntos de ese mismo predio, ¿sí? No todos aglomerados. Lo que sí han demostrado los trabajos de reinserción es que igualmente así liberes en puntos cercanos, los animales tienden a dispersar cuando recién los liberás. Entonces, en términos generales, un animal recién liberado no es que se va a sentar inmediatamente y va a empezar a producir combates o peleas, ¿sí? Por eso lo hacemos antes de que empiece la época reproductiva y eso nos garantiza disminuir las agresiones con los animales que ya están instalados y que dispersen los que liberamos buscando un nicho en el que no haya un macho asentado y pueda asentarse ahí, ¿sí? Así que eso no representa un riesgo o un peligro inminente para los animales, sobre todo si liberás antes de que efectivamente se hayan asentado las parejas de la zona. Bien. Lo importante es tener un área un núcleo de bosque importante, ¿no? Si te queda una hectárea aislada de bosque, no tiene ningún sentido. Estas 4.000 hectáreas que le digo de bosque donde liberamos, es una lengüeta que se conecta está al oeste de la provincia de Buenos Aires y se conecta con el Espinal de la Pampa y continúa, es un continuo. Por ende, no solo dispersan localmente, sino que los animales silvestres no entienden de fronteras políticas, o sea, si bien estamos a varios kilómetros de la Pampa, digo, tienen continuo de bosque como para dispersar tranquilamente, y no es un nicho aislado, no está del todo fragmentado. Genial, se entendió perfecto. Y bueno, ya que estábamos con lo mismo, bueno, Lourdes pregunta si se tiene registro de qué tan lejos se pueden haber extendido la ubicación de donde se los saltó. Sí, en general, la mayoría de los animales, de los cardenales, tienden a dispersar no más de 500 metros, pero eso es en condiciones naturales, ¿eh? O sea, es como el círculo de dispersión. Ahora, eso es un animal que está sentado y que dispersa. Un animal que recién liberás, nos ha pasado de estar monitoreando parcelas enteras y no encontrarlo ese año, es decir, que dispersó unos cuantos kilómetros, sin duda, y que después de 2 años de búsqueda lo volvemos a encontrar. O sea, el movimiento eventual puede ocurrir, ¿sí? No es lo más común, por lo general se mantienen en un área cercana al área de liberación. Lo que pasa es que eso va a depender de la cantidad de cardenales establecidos que haya en el lugar, la disponibilidad de comida, existen un montón de factores que determinan eso, ¿sí? Indudablemente no es una especie que vaya a emprender vuelo y vaya a hacer 1.000 kilómetros de una, va dispersando diariamente, ¿no? Indudablemente no es una especie que tenga vuelos prolongados porque no es un ave migratoria per se. Entonces, la dispersión va a ser lenta, pero se hace. Sí, la hacen. Buenísimo, gracias. Bueno, comenta Eliana Belvedresi, gracias por estar mirándonos. Gracias, Eli, compañera. Sí.
Desde la Dirección de Flora y Fauna de Buenos Aires tenemos un proyecto de resolución para exigir la colocación de rampas. Está a la espera de su aprobación. Exacto, no lo dije porque como está a la espera de su aprobación, no lo Claro. dije, pero tiene razón Eli, estamos peleando para que algunos establecimientos rurales, por normativa, deban obligatoriamente colocar las rampas. Sí, estamos Está trabajando. buenísimo. Bueno, pregunta Juan Pablo, ¿qué condiciones debe cumplir una institución para sumarse a la alianza? Básicamente, la incorporación de instituciones a la alianza se hace por aprobación de las partes que integran y la evaluación consiste en qué capacidad instalada tiene o en qué contribuiría efectivamente al trabajo de la alianza, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente sea una institución que vaya a trabajar bajo las premisas o los protocolos establecidos por la alianza y a su vez que efectivamente tenga capacidad para hacer eso, ¿sí? La realidad es que parece muy simple, pero rehabilitar cardenales amarillos implica tener una jaula para cada macho, porque cuando empieza la época de reproducción, los machos se matan al estar juntos, entonces implica un gasto muy grande, tenés que tenerlos separados, mejor si no están a la vista unos de otros, tener equipos especializados para hacer el entrenamiento del ave rapaz o la utilización de la taxidermia, bueno, una serie de cuestiones que requieren una inversión, tiempo, capacidad instalada y si realmente esa institución que se va a sumar cumple con esos requisitos, sin duda se evalúa y se suma. Si no cumple, bueno, se espera a ver si existe la posibilidad de que cumpla, ¿no? Tampoco es algo que nos pase muy frecuentemente, ¿no? La realidad es que no todos dicen tengo tanta plata para invertir en construir todos estos recintos y demás, ¿no? Sobre todo también que tengan también algunas cuestiones ambientales. No es lo mismo querer instalar un centro de rescate de esto en la sierra que en el conurbano o que en el sur de la... Bueno, depende, ¿no? Hay un montón de variables a analizar. Pero bueno, se analiza en conjunto con todos los integrantes de la alianza y si bien lleva adelante las acciones el Estado, todas las voces son escuchadas, todos los integrantes son escuchados y todos contribuyen a las decisiones. Buenísimo. Pregunta Karina, en el proceso de monitoreo, ¿de cuánto es la duración aproximada de la batería del rastreador? Los tradicionales, los que se utilizaban, duran entre 4 y 6 meses, más o menos, los iniciales, los que se utilizaron históricamente para Cardenal. Los nuevos que se están desarrollando con panel solar tienen vida útil ilimitada, lo que pasa es que todavía están a prueba, ¿sí? Hay que seguir ajustando la antena, el material de la antena, el material de atado, el material de cobertura, etc. Genial, buenísimo. Pregunta Juan Pablo, ¿cuáles son los depredadores más comunes naturales que tiene el cardenal? Principalmente aves rapaces, y eventualmente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se ha detectado predación por... Es muy difícil establecer cuando encontrás en el monitoreo un esqueleto o un cadáver o plumas quién fue quien lo predó, ¿no? Pero en general, la mayoría se notaba predaciones de aves rapaces. Eventualmente, en una oportunidad, se encontró la predación por un animal terrestre que no se pudo definir si era una comadreja, si era algún tipo de lagarto, reptil u ofidio, no se logró detectar, pero en principio aves rapaces sí, comadrejas también, no es lo más común, pero sí, y ofidios también, sí, obviamente. Bien. Depende Eh, recuerden que tiene un área de distribución bastante particular porque va desde el litoral hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en forma de C y los predadores en cada nicho son distintos, ¿no? Eso es muy variado. Pero en todos las aves rapaces representan la mayor amenaza, no es una amenaza porque es parte de la red trófica, ¿no? Pero sí uno de los principales predadores. ok. Preguntan, ¿quiénes son los investigadores de CONICET que trabajan actualmente en Cardenal Amarillo? El equipo de Bettina Mahler, que es una investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales
No, Ciencias Naturales no, estoy diciendo mal. Se llama Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Ella y su equipo de trabajo son las que históricamente han hecho la mayoría de los trabajos en los que nos basamos nosotros y que forman parte activa de la alianza, pero después hay grupos de investigadores en distintos puntos del país. Hay un grupo de investigadores que trabaja activamente en Entre Ríos y que están vinculados con las acciones que se están haciendo en un lugar específico donde se está iniciando la creación de un parque nacional. Hay gente de La Pampa, investigadores de La Pampa, que tienen muchísimos trabajos sobre la especie, las problemáticas locales de la especie, la educación ambiental y demás, ahí en distintas partes del país. Nosotros trabajamos directamente con la gente de la UBA por cercanía, porque son los pioneros en el trabajo de estructuración genética y demás, ¿no? Pero hay más, hay muchos. Buenísimo. Y otra pregunta, ya no hay más preguntas en el chat por lo que veo. Yo tenía una duda con el tema del parasitismo que había de las otras aves. En ese caso, por ejemplo, ¿se está haciendo algo sobre eso? En principio, en los lugares en los que hemos realizado las liberaciones, como les mostré, hubo éxito reproductivo y en los seguimientos no se ha comprobado una alta presión sobre los nidos de cardenal amarillo por el tordo, ¿sí? Esto se debe a que son campos que hacen un uso ganadero del espinal sustentable, ¿sí? Se ajustan a la alianza del pastizal y están incluidos en la ley de bosques de la provincia de Buenos Aires. Por ende, no hemos tomado acciones directas sobre la mitigación de ese conflicto porque localmente no lo es, ¿sí? No representa una amenaza. Sí, en algunos estudios hechos por el equipo de investigación de Bettina Mahler en La Pampa y en algún momento los que se hicieron en Corrientes, ahí sí se demostró una alta incidencia del parasitismo, como les dije, encontrando en algunos campos de La Pampa o en el campo que habían trabajado, reclutamiento cero de cardenales, es decir, no nacía ningún cardenal porque todos los nidos estaban parasitados, pero en Buenos Aires no nos pasa, entonces no representa una amenaza local que nos obligue a actuar en contra de esa amenaza porque por ahora no ha demostrado serlo, ¿sí? Si aumentaran los casos, tendríamos que evaluar ambientalmente qué es lo que está ocurriendo y, bueno, trabajar en ese sentido. Buenísimo. Muchas gracias, Martín. Bueno, no hay más preguntas en el chat, así que muchas gracias por participar, muchas gracias a todos los que nos están viendo y haber participado en estas 3 charlas que hicimos en el sitio web.